Hola a todos, bendiciones. Hoy es nuestro día número 124. Oremos. Señor nuestro, ayúdanos a obtener entendimiento, sabiduría, conocimiento y discernimiento que será derramada en nosotros por Cristo tu Hijo muy amado. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El año 172, el rey Demetrio reunió sus fuerzas y partió para Media para reclutar allí tropas auxiliares porque quería combatir con Trifón. Arsaces, rey de Persia y Media, al saber que Demetrio había entrado en su territorio, mandó contra él a uno de sus generales para que lo cautivara vivo. Este se puso en marcha, derrotó a la columna de Demetrio y lo apresó. Se lo llevó a Arsaces, quien lo arrojó en una prisión. El país estuvo por eso en paz durante todo el reinado de Simón. Este procuró solo el bien para el pueblo y durante todos sus días el pueblo apreció su autoridad y su fama. Añadió a sus títulos de gloria la toma de Jope, mandó hacer allí un puerto que le abría el camino de las islas del mar, extendió las fronteras de su nación y fue el dueño del país. Hizo que volvieran un gran número de prisioneros, se apoderó de Gazer, de Bet-sur y de las ciudadelas, retiró de allí todas las impurezas y nadie más pudo oponerle resistencia. Cada cual trabajaba sus campos en paz, la tierra daba sus productos y los árboles de los campos sus frutas. Sentados en las plazas, los viejos hablaban de la prosperidad del país y la gente joven le gustaba ponerse vistosos trajes de guerra. Simón proveyó a las ciudades de víveres y de todo lo necesario para su defensa. Su fama llegó hasta los confines de la tierra, devolvió la paz al país e Israel disfrutó de una gran prosperidad. Cada cual pudo sentarse bajo su parra o su higuera sin que nadie los amenazara. Habían dejado de atacarlos en su país y los reyes habían sido vencidos. Simón fue el apoyo de los humildes y de su pueblo. Como estaba lleno de celo por la ley, hizo que desaparecieran los renegados y los malvados. Devolvió al templo su gloria y multiplicó los objetos sagrados. Cuando se enteraron en Roma y en Esparta de la muerte de Jonatán, se sintieron muy apenados, pero cuando supieron que su hermano Simón había pasado a ser sumo sacerdote en lugar de aquel que era el dueño de todo el país y de todas las ciudades que había en él, le escribieron en tablillas de bronce para renovar con él la alianza y la amistad que habían concertado con sus hermanos Judas y Jonatán. Se leyó ese documento ante toda la asamblea en Jerusalén. Esta es la copia de la carta que enviaron los espartanos. Los jefes de los espartanos y la ciudad saludan al sumo sacerdote Simón, a los ancianos, a los sacerdotes y a todo el pueblo de los judíos. Los embajadores que ustedes enviaron a nuestro pueblo nos hablaron de su gloria y de su prosperidad. Hemos quedado felices con su vista y así hemos registrado su declaración en las actas de nuestro pueblo. Numenios, hijo de Antíoco, y Antipater, hijo de Jasón, embajadores de los judíos, vinieron donde nosotros para renovar su amistad con nosotros. Ha sido un placer para el pueblo recibir a esos hombres con honor y depositar la copia de su discurso en los archivos de la nación. Para que el pueblo de Esparta conserve su memoria, mandamos hacer esta copia para el sumo sacerdote Simón. Simón mandó después a Roma a Numenios con un gran escudo de oro que pesaba más de 50 kilos para confirmar la alianza con los romanos. Al saber todo eso, el pueblo dijo: ¿cómo podremos testimoniar nuestro reconocimiento a Simón y sus hijos? Él, sus hermanos y la familia de su padre han animado la resistencia, vengaron a Israel de sus enemigos y le aseguraron su libertad. Grabaron pues una inscripción en tablillas de bronce que fijaron en una columna en el cerro de Sión. Esta es su copia. El 18 del mes de Elul, el año 172, el tercer año del sumo sacerdote Simón, en el patio interior del templo tuvieron una gran asamblea los sacerdotes, el pueblo, los príncipes de la nación y los ancianos del país. Publicaron este decreto: Simón, hijo de Matatías, de la familia de Joarib, y sus hermanos se han expuesto al peligro en los continuos combates que han tenido lugar en el país. Se han levantado contra los enemigos de la nación para mantener el templo y la ley, cubriendo así de gloria a su nación. Jonatán unificó a la nación y llegó a ser sumo sacerdote. Luego fue a reunirse con sus padres. Los enemigos de los judíos quisieron entonces invadir el país para devastar su territorio y apoderarse del lugar santo. Pero se levantó Simón y luchó por su nación. Ha gastado mucho de sus propias riquezas para proveer de armas a los combatientes de su nación y darles su sueldo.
Fortificó las ciudades de Judá y también Bet-sur, en los límites de Judea. En esa ciudad, que hasta ese entonces había estado ocupada por los enemigos, instaló una guarnición judía. Fortificó Jope en la costa y Gazer en la frontera con Azoto. Antes estaba habitada por los enemigos, pero él instaló allí colonos judíos y se preocupó de todo lo necesario para el sustento. Viendo la fidelidad de Simón y la gloria que quería dar a su nación, el pueblo lo nombró gobernador y sumo sacerdote en reconocimiento a todos los servicios que había prestado y a la justicia y fidelidad que había demostrado con su nación, porque en cualquier ocasión había tratado de exaltar su pueblo. En sus días, y gracias a él, los judíos arrojaron a los extranjeros de la provincia, especialmente a los que se habían hecho fuertes en la ciudad de David, en Jerusalén, donde se hacían incursiones para manchar los alrededores del templo y profanar su santidad. Colocó allí soldados judíos y la fortificó para asegurar la defensa del país y de la ciudad. También alzó las murallas de Jerusalén. Después de eso, el rey Demetrio le asignó el cargo de sumo sacerdote, lo nombró entre sus amigos y le concedió los más altos honores, pues se había informado de que los romanos trataban a los judíos de amigos, aliados y hermanos, y que habían recibido con honores a los enviados de Simón. El rey tomó en cuenta lo que pareció bueno a los judíos y los sacerdotes, que Simón fuera príncipe y sumo sacerdote para siempre, hasta el día en que aparezca un profeta digno de fe, que él comandará sus ejércitos, que tuviera a su cargo los lugares santos y nombrará a los responsables de los servicios públicos y de la administración del pueblo, que también se procurará de los armamentos y de la defensa de las fortalezas. Tendría a su cargo el pueblo santo y sería de todo obedecido. Todos los actos públicos del país serían escritos en su nombre, y él se vestiría de púrpura y de oro. Nadie del pueblo ni de los sacerdotes podrá objetar cualquiera de estos puntos, contradecir de sus órdenes o convocar sin su autorización a una asamblea en el país, ni llevar ropa de púrpura o broche de oro. Cualquiera que procediere de manera contraria a este decreto o violare uno solo de sus artículos sería castigado. El pueblo estimó lo que era bueno que Simón actuara según este decreto, y Simón aceptó. Quiso desempeñar el cargo de sumo sacerdote, de jefe del ejército y de gobernador de los judíos y de los sacerdotes, en una palabra, de ejercer el mando supremo. Decidieron que se grabaría este documento en tablillas de bronce y se las pondría en la galería del templo en un lugar bien visible. También depositaron una copia en la cámara del tesoro para uso de Simón y de sus hijos. El rey Antíoco, hijo de Demetrio, mandó desde las islas del mar una carta a Simón, sumo sacerdote y gobernador de los judíos, y a toda la nación. Esto era lo que allí se leía: el rey Antíoco saluda a Simón, sumo sacerdote y gobernador, y también a la nación de los judíos. Unos bandidos se han apoderado del reino de mis padres, pero yo quiero recuperarlo para restablecerlo como era antes. Para eso he reclutado numerosas tropas y armado muchos barcos de guerra. Tengo la intención de desembarcar en el país para vengarme de lo que han arruinado y que han destruido un gran número de ciudades de ese reino. Te confirmo, pues, todas las exenciones de impuestos que te concedieron los reyes que estuvieron antes que yo, y todas las otras eximisiones que te otorgaron. Puedes acuñar moneda a tu nombre en todo el país. Jerusalén y el templo serán libres. Las armas que fabricaste, las fortalezas que construiste y que ocupas quedarán en tu poder. Todo lo que debiste o debas al tesoro real te será condonado ahora y para siempre. Cuando hayamos tomado posesión de nuestro reino, te colmaremos de honores a ti y a tu nación y al templo, de tal modo que la gloria de ustedes resplandecerá en toda la tierra. Antíoco emprendió el trayecto rumbo al país de sus padres el año 174. Todas las tropas fueron a agruparse en torno a él, de tal modo que le quedaron a Trifón solo unos pocos hombres. El rey Antíoco se lanzó en su persecución y Trifón huyó a Dora, en la costa. Veía que se cernía sobre él la desgracia y que su ejército lo abandonaba. Antíoco llegó para acampar frente a Dora, con 120,000 hombres y 8,000 de caballería. Puso sitio a la ciudad y a sus barcos por su parte. La bloqueaban por el lado del mar. Así la cercó por tierra y por mar, no dejando que nadie entrara o saliera de allí. Llegaron por ese entonces de Roma Numenio y sus compañeros con cartas para los reyes y para los países,
Esto se leía en ellas: Lucio, cónsul de Roma, saluda al rey Ptolomeo. El sumo sacerdote Simón y el pueblo judío nos enviaron embajadores como amigos y aliados para renovar la antigua amistad y la antigua alianza. Nos trajeron un escudo de oro de más de 50 kilos. Por eso nos ha parecido conveniente escribirles a los reyes y a los países para que no les hagan daño ni los ataquen, respeten sus ciudades y su país, y no proporcionen ayuda a los que quisieran hacerles la guerra. Estimamos que era bueno recibir su escudo. Por lo tanto, si malos sujetos han huido de su país al de ustedes, entréguenlos al sumo sacerdote Simón para que los castigue según sus leyes. Mandaron la misma carta al rey Demetrio, a Atala, a Ariates, a Arcedes y a todos los países, a Samsamo, a los espartanos, a Delos, a Mindos, a Sicione, a Caría, a Samos, a Pánfila, a Licia, a Alicarnaso, a Rodas, a Facelida, a Cos, a Side, a Arados, a Gotina, a Guido, a Chipre y a Cirene. Y se hizo una copia de esas cartas para el sumo sacerdote Simón. El rey Antíoco atacó el barrio nuevo de Dora. Sus hombres avanzaban poco a poco y construían máquinas. Sitió a Trifón de tal modo que ya no se podía entrar ni salir. Simón le mandó 2000 de sus mejores guerreros para ayudarlo, junto con plata, oro y muchos materiales, pero el rey no quiso recibirlos. Al contrario, anuló todos los compromisos que había contraído antes con Simón y cambió de actitud para con él. Le mandó a uno de sus amigos, a Tenobio, para hablar con él. Ustedes mandan decirle: ocupan Jope, Gazer y la ciudadela de Jerusalén, que son ciudades de mi reino. Ustedes han asolado sus alrededores, devastando el país, y se han adueñado de muchas de las ciudades de mi reino. Pues bien, devuélvanolas ahora las ciudades que han tomado y los impuestos de las ciudades que ustedes han recaudado fuera del territorio de Judá. Si no, danos en vez de eso 500 talentos de plata y otros 500 por las devastaciones que han cometido y por los impuestos que pagaban esas ciudades. En caso contrario, les declararemos la guerra. Cuando Atenobio, amigo del rey, llegó a Jerusalén, vio la riqueza de Simón, el aparador lleno de vasos de oro y plata y el lujo que lo rodeaba, quedó estupefacto. Cuando transmitió las palabras del rey, Simón le respondió: no hemos conquistado una tierra extranjera, ni nos hemos apoderado de los bienes ajenos, sino que era la herencia de nuestros padres, que nuestros enemigos nos habían robado por un tiempo. Como la ocasión era favorable, nos aprovechamos de ella para conquistar la herencia de nuestros padres. Jope y Gazer, que tú reclamas, son dos ciudades que han hecho mucho daño a nuestro pueblo y a nuestro país. Por eso solo daremos por ellas 100 talentos. Atenobio nada respondió, sino que partió furioso donde el rey y le transmitió la respuesta de Simón. Le habló de su riqueza y de todo lo que había visto, y eso le produjo al rey una gran indignación. Trifón había huido en barco a Ortosía. El rey eligió entonces a Sendebo como gobernador de la zona marítima y le pasó un ejército de infantería y de caballería. Le ordenó que instalara su campamento frente a la Judea, que reconstruyera Cedrón, reforzara sus puertas y combatiese al pueblo. El rey, por su parte, iría a perseguir a Trifón. Sendebo llegó hasta Gimna y comenzó a desafiar al pueblo. Hacía incursiones en Judea, mataba gente y se llevaba prisioneros. Fortificó Cedrón, instaló allí una tropa de caballería e infantería que hacían incursiones y patrullaban los caminos de Judea, tal como el rey lo había mandado. Juan subió desde Gazer para comunicar a su padre lo que Cedrón estaba haciendo. Simón llamó entonces a sus dos hijos mayores, Judas y Juan, y les dijo: la familia de mi padre, mis hermanos y yo hemos combatido a los enemigos de Israel desde nuestra juventud hasta el día de hoy, y gracias a nosotros Israel se ha salvado muchas veces. Ahora ya soy mayor, mientras que ustedes, gracias al cielo, están en la flor de la edad. Tomen pues mi lugar y el de mi hermano. Partan a combatir por su nación y que la ayuda del cielo los acompañe. Reclutó entonces en el país a 20,000 hombres de infancia y de caballería que marcharon contra Sendebo y pasaron la noche en Modín. Cuando se levantaron por la mañana, avanzaron por la llanura, pero salió a enfrentarlos un poderoso ejército compuesto de infantería y caballería. Solo los separaba una torre.
Juan pensaba instalar un campamento frente al enemigo, pero vio que sus hombres tenían miedo de atravesar el torrente. Entonces pasó el primero. Al ver eso, sus hombres pasaron detrás de él, dividió su ejército en dos, ubicando a la caballería en medio de la infantería, porque la caballería de los enemigos eran mucho más numerosos. Tocaron la trompeta y Sendebo tuvo que huir con su ejército. Cayeron muchos de sus hombres y los que lograron escapar se refugiaron en la fortaleza. Entonces fue herido Judas, hermano de Juan, pero este persiguió al enemigo hasta que Sendebo llegó a Cedrón, que había fortificado. Como los demás se habían refugiado en unas torres en las afueras de Azoto, Juan les prendió fuego. Sucumbieron 2000 de ellos y Juan volvió en paz a Judea. Ptolomeo, hijo de Abu-Bos, había sido nombrado gobernador de la llanura de Jericó. Era rico en oro y plata y era yerno del sumo sacerdote. En su orgullo anhelaba ser el dueño del país y en su maldad se puso a pensar cómo acabar con Simón y sus hijos. Pues bien, Simón, preocupado del bienestar de las ciudades, andaba haciendo una gira de inspección. Fue así como llegó a Jericó con sus dos hijos, Matatías y Judas, en el mes de Sebat. El 11º mes del año 176, el hijo de Abu-Bos los recibió hipócritamente en una pequeña fortaleza que había construido y cuyo nombre era Doc. Les preparó un gran banquete, pero había escondido a unos hombres, y cuando Simón y sus hijos estuvieron ebrios, Ptolomeo y sus hombres tomaron armas y se abalanzaron sobre Simón en el comedor. Lo mataron junto con sus dos hijos y algunos de sus compañeros. Era un gesto odioso por el cual devolvían mal por bien. Ptolomeo escribió al rey para contarle lo que había hecho. Le pidió que le mandara tropas para que así entregara al rey el país y las ciudades de los judíos. También mandó unos hombres a Gazer para que asesinaran a Juan y pidió por carta a los generales que se juntaran con él, ofreciéndoles plata, oro y otros regalos. Por último, mandó a otros para que se apoderaran de Jerusalén y de la colina del templo. Pero hubo un hombre que se les adelantó corriendo, informó a Juan que estaba en Gazer del asesinato de su padre y de sus hermanos. También le dijo: mandó unos hombres para matarte. Al saberlo, Juan se quedó pasmado, pero apresó a los hombres que venían a matarlo y los mandó ejecutar, pues sabía que venían para asesinarlo. El resto de la historia de Juan, sus guerras, sus actos de valentía, las murallas que edificó y todo lo que hizo no está escrito en los archivos de los sumos sacerdotes. A contar de la fecha en que recibió ese cargo en el que sucedió a su padre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. Bueno, hemos terminado ya este día. Bendiciones a todos. Nos vemos, nos escribimos o nos escuchamos aquí en este mismo canal leyendo la Biblia en un año. Sí se puede.